La pregunta que le voy a hacer, ¿qué servicios presta la empresa en cargo que usted desempeña de base de datos? Ajá. Bueno, en este momento, bueno, buenas tardes. En este momento, yo estoy desempeñándome como docente aquí en la universidad y el servicio que presto pues es enseñar a manipular una base de datos, sí, a crear y a manipular una base de datos. ¿Qué sistema de base de datos utiliza la empresa que usted está trabajando actualmente? Sí, el sistema de base de datos, el sistema manejador de base de datos es el POST, el POST es el tipo de. ¿Qué tipo de datos recibe y entrega la base de datos que está trabajando? Bueno, como ya decía, yo enseño es el sistema manejador de base de datos, es a nivel de enseñanza, pues no se maneja una base de datos como tal, ¿sí? Pero en mi empleo anterior, que también trabajaba aquí en la Universidad de Pamplona en el proyecto Plataforma, pues sí se manejaba una base de datos, que es la de acá de Musoft, ¿sí? Ah, listo. La de acá de Musoft. Y el tipo de datos que se manejaban era la información de los estudiantes. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa estar utilizando esa base de datos? Aquí la Universidad de Pamplona está utilizando la base de datos, yo diría que desde el 2002, Desde más, 2002. más o menos, está utilizando la base de datos. ¿Has utilizado otro sistema de, 2003, 2003. Sí, ¿Has utilizado otro sistema de base de datos? yo he utilizado el Oracle, inicialmente la Universidad de Pamplona tenía Oracle, ¿sí? Pero pues como el Oracle es más costoso, o sea, pues hay que pagar la licencia y después es libre, pues se mudaron a Postgres. ¿Qué ventajas y desventajas han encontrado en ese sistema de base de datos que están trabajando? Bueno, ya pues ya lo dije, la primera ventaja es que el Oracle pues es un software licenciado, o sea, toca pagar la licencia y es bastante costoso, pero pues es un software más robusto, con más funcionalidad y pues obviamente es mejor, ¿no? El Postgres, de todas formas, pues también nos cumple con los requisitos y, y pues es libre, es un software libre, pues por eso fue que nos mudamos a Postgres, básicamente. ¿Quiénes y cuándo utilizan la base de datos? La base de datos, pues yo diría que lo utiliza todas las personas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la universidad, pues casi todo el mundo utiliza la base de datos, ¿no? Son que un 90%, excepto las aseadoras, los vigilantes, sí, ya personas pues que no tienen que ver con la información que maneja esa base de datos, ¿cierto? Bueno, pues los que tienen que ver como los alumnos, profesores, los administrativos, sí, pues todos accesamos a la base de datos. ¿Cuántas personas crees que aproximadamente están manejando esa base de datos? Aquí en la universidad, eh, ¿cuántos alumnos somos? Oye, No, en un porcentaje, ¿cuántas personas crees que están manejando esa base de datos? el 95%, Un 95%. pues, no, manejando, accesando, digámoslo así, ¿no? Utilizando, ¿cierto? ¿Qué crees? Y manejando la base de datos para manipularla, yo creo que unas que, por ahí unas 100 personas que están manipulando la base de datos, o de pronto menos. ¿Y qué funciones se aprovechan en esa base de datos? ¿Qué funciones se aprovechan en esa base de datos? ¿Se apoyan o se aprovechan, se apoyan en esa base de datos? Las funciones son las funciones de las personas, Sí. ¿cierto? Ah, no, ya habíamos hablado que los docentes, los administrativos, los profesores, ¿cierto? Todos se apoyan en esa misma base de datos acá. ¿Qué funciones realiza la base de datos usted como administrador? ¿Me repites la pregunta? ¿Qué funciones realizan en la base de datos usted como administrador? ¿A qué función como administrador de la base de datos? Sí, realiza. Pues primero la creación de la base de datos, ¿no? Primero, antes está el modelado de la base de datos, ¿no? Crear esa estructura, ¿no? Que va a guardar la información. Esa es la parte más importante, ¿no? El diseño. Después, pues viene la creación, ¿sí? Que es implementarla dentro del manejador de base de datos, ya sea Oracle, Postgres, que uno maneja, ¿cierto? Una vez está creada esa estructura dentro de la base de datos, pues la otra función sería ya la de la manipulación, ¿sí? Y bueno, me faltó una que es la documentación también, ¿no? Que es tener bien explicada cada una de esas partes de esa base de datos, ¿no?
de los elementos de la base de datos. Y en cuanto a la manipulación, pues entonces están las consultas, están las inserciones, está toda modificación que se haga, borrado de datos, ¿cierto? Esa sería la manipulación, ¿cierto? Y además de eso, también la parte de administrar las copias de seguridad, ¿cierto? Esa sería otra función. Restringir todos la parte de seguridad, lo que es restringir los derechos, los privilegios que tienen todos los usuarios, creación de usuarios, ¿sí? Estas serían las funciones que cumple un administrador de la base de datos. ¿Con qué frecuencia se utiliza la base de datos? ¿Con qué frecuencia utilizan la base de datos? ¿Con qué frecuencia se utiliza la base de datos? No, pues todos los días. Todos los días. Todos los días, yo creo que cada minuto, ¿no? Sobre todo porque es un software en web, ¿no? Que es independiente del tiempo y del espacio, ¿no? No hay necesidad de estar en una oficina para estar accesando a este software, ¿no? ¿Cuántos registros aproximadamente realiza por día? La información guardada es segura. ¿Cuántos registros aproximadamente realiza por día? La base de datos, sí, la base de datos. En esa base de datos que estamos hablando, en la universidad. No sé decirle cuántos registros. Puede ser muchos. O sea, se hacen muchos en el día. Pues, a ver, no todos los días se hacen los mismos registros, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si estamos en inscripciones hay muchos registros, ¿no? Hay varios registros. Si están en matrículas, si están en cancelaciones. Cuando están ingresando calificaciones. Yo digo que sí, porque pues la característica de que el software sea en web, sí, obliga a que se cumpla, digamos así, con un protocolo de seguridad, ¿cierto? Para que ese software mismo sea confiable para todas las personas que lo usan, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y tanto la base de datos como el software proveen diferentes mecanismos de seguridad, ¿no? ¿Qué puede decir del mantenimiento y soporte técnico de la base de datos? El soporte técnico de la base de datos. Lo que pasa es que, cuando hablas de soporte técnico estás hablando del sistema manejador de base de datos, ¿no? Entonces, no de los DBA, ¿no? Los DBA pues están ahí siempre disponibles acá en la universidad. Pero el soporte técnico, como es del manejador de base de datos, pues este es un software libre, pues es mínimo el soporte técnico, ¿sí? Si fuera ahora, pues tuviéramos un gran soporte técnico, obviamente ya pagado de anticipación, ¿no? En el caso de una contingencia, ¿usted hace respaldo de la base de datos? ¿Cada cuánto se hace el respaldo? No, los respaldos deben hacerse todos los días, pero pues yo ya no pertenezco ya a plataformas, pues, no sé cada cuánto eran las copias de seguridad, ¿no? Pero pues el protocolo es que uno lo haga todos los días, ¿no? Todos los días hace su copia de seguridad. Es más, si la información hay mucho flujo de información, entonces la idea es que se haga una en la mañana y una en la tarde también, ¿cierto? Lo más que uno pueda asegurar la información, tanto las estructuras de la base de datos como la información también hay que guardarla, ¿no? ¿Sí? Tener una copia de todo. ¿Qué porcentaje cree usted que aprovecha lo que el sistema de base de datos le ofrece? No, ¿qué porcentaje de la población? Sí. No, yo creo que todo el mundo aprovecha lo que la base de datos ofrece. O sea, le ofrece, ¿qué porcentaje cree usted que lo que la base de datos le está ofreciendo, cuánto lo aprovecha usted? Ajá, no todo, 100%, ya lo habíamos dicho, 100% se aprovecha la base de datos, ¿no? 100% usted la aprovecha. Sí, 100%, porque o sea, todo lo que tiene la base de datos como el sistema manejador de base de datos como funcionalidad es porque se necesita, ¿cierto? Porque se necesita y cada como les digo yo, cada una es como básica, ¿cierto? Para el funcionamiento. Bueno, ¿cuál es la importancia que le da usted a su base de datos? No, pues la base de datos
el capital más preciado que tiene la empresa, ¿no? Cualquier empresa. Y la información es el oro de la empresa, es el oro, ¿cierto? Ahí está lo más importante, por eso es que le tenemos que tener copias de seguridad, por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con toda la parte de control de los usuarios y todas esas cosas, ¿cierto? Porque en ella radica toda la actividad de la empresa, ¿cierto? En ella radica todo, ahí está toda, tanto la historia como el futuro de la empresa. ¿Existe una relación entre su base de datos compartida con otra en dependencias sucursales o sucursales? Aquí en la Universidad de Pamplona, Sí, señora. pues sí, nada más aquí la Universidad de Pamplona, la que queda en la sede de Pamplona, pues está compartida con la Universidad de acá y también creo que con todas las sedes de distancia. Sí, entonces sí, acá está compartida por todos lados, ¿cierto? Es una sola, aquí se habla de una sola universidad, ¿no? ¿Qué cambio le haría a la base de datos para mejorarla? ¿Qué cambio le haría a usted? ¿Qué cambio le haría yo? Aquí no, acá está muy bien la base de datos, ¿no? Acá sí, pero por ejemplo, hablando así de cambios, en la empresa anterior acá a la universidad, que era una empresa de cerámica, lo trabajaban era con ficheros, ¿no? Entonces no, ya los ficheros están mandados a recoger, ¿no? Con los Como la software grúa. contables, ajá, la idea es tener un sistema manejador de base de datos, así como está en la universidad, Sí. para poder tener esa información, pues que esa información de verdad valga, que se pueda migrar a otro software si es necesario, ¿cierto? Bueno. Y que se le pueda hacer la correcta manipulación en el momento debido, ¿no? O que sea necesario, pues, en el momento que sea necesario. ¿Qué especificaciones tiene el servicio de base de datos? Ejemplo, capacidad de disco duro. ¿Qué especificaciones? Sí, señora. Tiene el servidor de base de datos. Un servidor de la base de datos, pues eso sí ya depende de la cantidad de información que se maneje, ¿cierto? Sí, pues obviamente que debe haber una capacidad que se le dedique a una parte del disco duro que se maneja para guardar el sistema manejador de base de datos, que es mínima, ¿sí? ¿Sí? Pero aquí todo se centra, el disco duro se va a centrar en qué, en guardar la información que es de la empresa, ¿cierto? En guardar la información. Además de eso, pues también se van a necesitar, según la cantidad de información, también va a ser la cantidad de procesamiento que necesitemos y la cantidad de RAM. ¿Sí? ¿Puedes hacer una demostración del manejo de la base de datos? No, pues en este momento no, porque ya no estoy allá en plataforma, no tengo acceso. Ah, Sí, bueno. a eso nos referimos con el control de Bueno, usuario. profesora Diana, muchísimas gracias por las entrevistas que nos prestaste. Muchísimas gracias por todo. Bueno, ok. Listo, ya. Ahí quedó todo refundido.